Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra 11ª clase. ¿Cómo están mis alumnos y alumnas? Espero se encuentren de lo mejor. Muy bien, licenciado, gracias a Dios, aquí esperando recibir sus conocimientos. Muchas gracias. Solo aclararles, compañeros, buenas tardes, mi estimado Link Harold, ¿cómo estás? Saludos, licenciado Juan José Paneado, bien, gracias. No te escuché ahí, pero bueno, se te trabó la señal. Perdón, licenciado, aquí bien, gracias. Ok, qué bueno saludarlos. Compañeros, espero de verdad que cada uno de ustedes no solo se esté quedando con los artículos que estamos viendo en la clase. Se recuerdan que ahorita el segundo parcial viene bien intenso porque ya tendrían ustedes que haber leído los artículos, ya vamos como por el 200, por lo menos ahorita en el segundo parcial, vamos a evaluar hasta el artículo 302. Entonces, para cada uno de aquellos alumnos que no han leído, que no se han enterado de ciertos puntos que hemos tocado en la clase, yo los invito a que lean su código. Esto es paralelo a lo que van estudiando en su texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay figuras que quizás las vamos dejando por un lado, sin embargo, son objeto de exámenes, porque tienen que ver con la constitución de las sociedades, tienen que ver con la sociedad misma, ¿verdad usted? Entonces no podemos alejar ciertos artículos que, aunque no se vean en clase, usted los tiene que saber, ¿verdad? Por lo menos el artículo 10, que habla de las formas de sociedad, son artículos claves del artículo 2, pero hay artículos muy esenciales que ustedes no los pueden dejar de leer porque la interpretación tiene que ver con lo que hemos hablado en clase, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a la reserva legal, me refiero, por ejemplo, lean ustedes las formas de reducción. Licenciado, te quedaste sin audio. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Va. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el día de hoy, previo a ver las primeras 3 formas de sociedad, vamos a darle ¿qué le digo? Un vistazo de pájaro a unos artículos que necesito que ustedes lean, interpreten y hagan las anotaciones respectivas, que por cierto lo vamos a ver en clase, pero necesito que ustedes tomen nota del conocimiento que estos artículos establecen. Entonces, el artículo 213 del Código de Comercio habla sobre las sociedades constituidas en el extranjero. Porque déjenme decirle, compañeros, que dentro del derecho mercantil usted puede constituir empresa siendo un guatemalteco allá en el extranjero, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, usted debe de cumplir, aquí entramos a una mezcla del derecho internacional privado y el derecho internacional público. ¿A qué se refiere esto? Que usted tiene que respetar las reglas de constitución de la empresa atendiendo al país en el cual usted quiere ingresar una sucursal o instalar un negocio, ¿sí? No es como en Guatemala, que usted hace, aquí en Guatemala a veces las personas hacen lo que quieran, colocan empresa, a veces ni la registran y se da la famosa figura de empresa o sociedad de hecho no registrada. Entonces, eso en el extranjero, pues, no creo que se lo permita, ¿verdad usted? Pero sí sé de guatemaltecos que han logrado constituir empresa en el extranjero. Y es sencillo, solo cumple usted los requisitos de allá, eso sí, va a tener que tener más capital
porque recuérdese que así como es el tipo de moneda o el país en el cual usted va a operar, así debe de tener suficiente capacidad económica, ¿verdad? No es lo mismo, me imagino, colocar una sucursal de pollo campero en Nicaragua, que gracias a Dios la moneda guatemalteca está en mejor posición que la de Nicaragua, por así decirlo, que por colocar una sucursal o una franquicia de pollo campero allá en Estados Unidos, ¿verdad usted? Porque ahí la moneda extranjera no nos favorece para nada. Entonces, el artículo 213 establece ciertos parámetros que necesito que usted lea, interpreta, subraye. Recuérdese que en el segundo parcial va a tener usted su código, eso sí es cierto, pero si usted no lo lee, no lo subraya, entonces no va a poder dar respuesta al segundo parcial. ¿Sí? Dentro de las modalidades que establece la ley en cuanto a la constitución de sucursales de empresa extranjera que opera aquí en Guatemala, pues la ley prácticamente lo establece a partir del artículo 214 y 215 de nuestro Código de Comercio. ¿Qué significa eso? Usted, compañero, y pan para su matate, el día que le toque su parcial, perdón, su privado más que su parcial, estos dos artículos de los cuales ahorita estamos haciendo alusión, usted los va a tener que saber de memoria. ¿Por qué? Porque allí usted va a saber cómo constituir o cuáles son los requisitos indispensables que Guatemala necesita para que un extranjero venga y establezca la empresa en el país. ¿Sí? Entonces, el artículo 214, compañeros, habla de el mandatario permanente, ¿verdad? Si usted no le tiene epígrafe al 214, yo le pongo ahí, le diría a usted que le ponga ahí en grande mandatario permanente. Es uno de los requisitos que a la empresa extranjera se le obliga a establecer acá en Guatemala. Se repite en el 215, en el numeral 4. La figura del mandatario permanente es para que haya alguien acá en Guatemala representando a la empresa por cualquier demanda laboral, por cualquier caso que se pueda suscitar a favor de los trabajadores guatemaltecos. Bueno, entonces ustedes en su momento establece ahí la fianza en el numeral 5 del artículo 215, que son $50,000 los que deben de establecerse como fianza para poder operar acá en el país. Y lo demás, pues ya lo establecen los siguientes numerales que están sumamente claros para que usted lo entienda. Entonces, si usted quiere, lo hace un esquema, si usted quiere, lo subraya. La idea es de que usted tenga la claridad de qué requisitos necesita un extranjero para operar en Guatemala. ¿Sí? A todo esto, recuérdense que también aquí se hace una mezcla cuando un extranjero quiere operar en el país y aparte de la autorización de registro mercantil, ¿qué otro ministerio o qué otra institución de gobierno debe de autorizarle a un extranjero poder contratar a guatemaltecos? Les di la respuesta indirectamente. ¿Sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, Leo? El Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo, compañeros. Es correcto. Ministerio de Trabajo. Entonces, yo les pediría, para simple conocimiento de ustedes, que ingresen, verifiquen ahí los requisitos en el Ministerio de Trabajo, cuáles son. Obviamente yo no les voy a preguntar en materia laboral cuáles son los requisitos, pero es para que su acervo cultural tenga el conocimiento de que tienen que estar de la mano las leyes laborales y las leyes mercantiles, ¿sí? Las leyes laborales, porque ahí se establece lo relativo a la protección del trabajador y del salario mínimo y las prestaciones laborales mínimas. A ver, compañero Holding o compañera. ¿Qué manda, licenciado? Tiene la mano levantada, compañera. Perdón, Lic.
Se me levantó ahorita, disculpe. Ah, ok, no hay pena. Entonces, en materia laboral, porque recuérdense que si hablamos de materia laboral, el trabajador está protegido por convenios nacionales e internacionales. Y nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 46, establece el principio de primacía constitucional, que indica este principio, que todo lo adoptado por Guatemala en materia de derechos humanos y derechos del trabajo van a tener preeminencia sobre el derecho interno. Por esa razón es tan necesario que usted lo aprenda, por lo menos el que quiera, ¿verdad? El que no quiera, pues simplemente no va a ingresar al sistema, al Ministerio de Trabajo, y pues no se va a enterar de cuáles son los requisitos que ese ministerio solicita para que un extranjero opere en Guatemala. Lo que sí tiene que saber es lo que establece el artículo 214, 15 y 16 hasta el 20. Espérame, vamos a ver. Sí, hasta el artículo 219, que nos establece en el proceso que necesita un extranjero para operar mercantilmente aquí en Guatemala. ¿Sí? ¿Estamos claros, compañeros? No se me han perdido, no vayan a llorar, por favor. Que el conocimiento allí está en la ley. No estamos pidiéndoles nada más, simplemente para los que no han leído su código. Y por cierto, en la siguiente clase voy a pasar revisión de códigos, porque si usted no ha leído, no sé cómo le va a ir con las otras 10 leyes que ya vamos a tener para el segundo parcial. A ver, ¿qué dice la compañera? De un segundo. Dice, lloramos después del examen. El problema, compañero o compañera, es que si ya no llegan a zona mínima, ahí sí va a llorar permanente, ¿verdad? Entonces, tienen que aplicarse más a aquellos compañeros que de verdad salieron un poco mal en su primer parcial. Bueno, vamos a hablar entonces de las primeras formas de sociedades mercantiles. Bueno, ya teniendo claro todo lo relativo a la teoría general, que la teoría general nos establece que hay socios, que hay clasificación de socios, que puede ser una sociedad de capital, una sociedad de personas, una sociedad mixta, que este capital puede variar, aumentar según la necesidad de la sociedad, que si llega o se pierde cierto porcentaje de capital, la ley ya nos obliga a hacer una liquidación, que podemos separar a un socio de la sociedad, que el socio se puede separar o nosotros lo podemos ejecutar al momento de que éste también no haya cumplido sus obligaciones. Todo eso nos habla la teoría general de sociedad, que es necesario saberlo para ahorita aplicarlo al caso concreto de cada sociedad. Sí. Entonces, compañeros, iniciamos con la primera sociedad. ¿O alguien tiene una pregunta o algo que decirme antes de entrar a ver las sociedades? Licenciado, solo con una consultita, la que te comenté ayer, de que los compañeros tenían duda de la sociedad de emprendimiento. Como, Sí, como claro, acuerdo, claro. si era personalista o capitalista. Muy bien, compañeros, ok. Pero ¿por qué no preguntan? Ya ven cómo fácilmente uno, si quisiera inducirlos a error, los induce a error, porque ustedes no han leído la ley. A ver, ¿por qué no preguntaron en clase? ¿Quién hizo la pregunta? Buenas tardes, licenciado. Fui yo. Fíjese que yo estaba repasando ayer en la noche y la ley dice una cosa y usted nos dijo otra cosa y me confundí. Exacto, sí, sí, compañera. Gracias por la observación, porque sí, imagínense, ¿verdad? Si uno lo hiciera adrede, en este caso, si yo tuve sí tuve el error, por así decirlo, y lo reconozco. Pero imagínense si un colega por puro gana de inducirlos a error lo hace y nadie dice nada, ¿verdad? Ustedes, el problema es que yo me entero hasta después, que alguien consulta qué pasa. Pero está bien, compañera, tiene toda la razón. Compañeros, vamos a hacer una modificación en las diapositivas que se les enviaron. En cuanto establece que la sociedad de emprendimiento es una sociedad de tipo personalista y no es personalista. Esta sociedad es de tipo capitalista. Por favor, para que hagamos la corrección,
ya que esta sociedad, su capital se va a representar eminentemente a través de títulos valores. El que me diga títulos de crédito le pongo un gran cero, le dije, ¿verdad? Títulos valores denominados acciones. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más que tiene que ver una observación que tengamos, compañeros? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Entonces, por ejemplo, en una de las clasificaciones donde dice atendiendo a la importancia del capital aportado, únicamente quedaría en la sociedad colectiva y sociedad comandita simple, ¿verdad? Porque ya quitamos la sociedad de emprendimiento, que esa es capitalista, entonces solo quitamos, quedan dos, y agregamos a la capitalista sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Únicamente. Es correcto, compañero. Por favor. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, yo tengo una pregunta de que estas sociedades personalistas en el código dice que no se pueden representadas por títulos. A ver qué más dice. ¿Podría dar un ejemplo de qué títulos están? Ok, sí, compañera, con mucho gusto. Fíjese, compañera, que la ley establece que las sociedades que son eminentemente capitalistas van a dividir su capital o lo van a representar a través de títulos valores denominados acciones. Sí. Entonces la acción es cuando usted, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha visto un certificado de depósito, cuando usted pone de dinero a plazo fijo. Es una hoja tamaño carta que lleva la estampa del banco en la cual usted ha hecho, en este caso, el depósito a plazo fijo. Y ahí se le hace constar, ¿verdad?, las condiciones por las cuales usted pactó ese dinero a tanto tiempo y le va a ganar tanto interés, renovable de tal forma, sí, y todo lo que usted pactó en cuanto al depósito a plazo fijo. Pasa lo mismo en algo similar respecto al capital. Cuando veamos la sociedad anónima, yo se los dije en clase pasada, vamos a ver que hay tres clases de capital que la ley regula: capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Sí, esto es un adelanto para la sociedad anónima. Entonces, perdón, cuando nosotros hablamos del capital autorizado, es el tope que usted puede o debe de tener de dinero girado en su sociedad. Sí. Entonces, si hablamos de que usted constituye una sociedad anónima por 100 millones de quetzales, ese es su techo. De ahí no se puede pasar. Si se pasa, si se sube o baja, entonces usted lo que tiene que hacer es una ampliación de la escritura y bajar o subir el capital según sus necesidades. Pero en el ejemplo, usted tiene 100 millones de quetzales como capital autorizado, la ley le obliga entonces que de ese capital autorizado usted suscriba o gire títulos valores denominados acciones. Y usted dice, bueno, como socios no vamos a poner los 100 millones a circulación porque eso significa que todo nuestro dinero va a poder ser objeto de compra de cualquier extraño y ya no vamos a poder nosotros tener el control de nuestro dinero, sino que vamos a ver. Porque el objeto de las acciones, ¿qué es, compañeros? Un título valor es como que yo le vendiera esto a alguno de ustedes y le digo, bueno, bueno, tiene un costo de 100 quetzales, ¿verdad? Entonces ustedes me dan 100 quetzales a mí y yo les doy un vaso de fresco a cada uno. Pero en el ejemplo tendría que ser monetariamente. Si yo les entrego a ustedes un certificado, el cual para usted tiene un costo de tantos quetzales, que son mis acciones o las acciones que yo voy a poder girar como socio, y así cada uno de los demás socios. ¿Sí? El objeto es agenciarse de fondos, porque usted gira acciones para venderlas, puede ser a los mismos socios, puede ser a gente de allá afuera, ¿verdad? Los de afuera pueden comprar, dependiendo de la capacidad adquisitiva de la gente, pueden comprarle a usted todas sus acciones. Entonces, usted es socio, pero está
girando sus acciones a alguien más para que éste también tenga cierta ganancia. Entonces, es simplemente el sentido de que usted gire títulos valor denominados acciones es que usted entrega un título y usted recibe a cambio el dinero. ¿Sí? Bueno, y tenemos el capital pagado. Supongamos, tenemos 100 millones de capital autorizado, de capital suscrito, que vamos a girar en acciones, vamos a decir que solo vamos a poner en giro 5 millones. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto los socios? Porque no quieren perder el riesgo de poner todo su dinero en manos de otras personas y además que ellos también van a tener que ser socios, ¿verdad? Usted. Entonces, imagínense, no solo fueron los fundadores, sino que ahora se van a agregar más socios que van a tener derecho a las ganancias que su dinero está haciendo. Entonces, dicen los socios, no, ¿saben qué? Solo 5 millones. Dejemos 95 ahí en reserva, ¿verdad? De esos 5 millones, que sería el capital suscrito, la ley le obliga a cada socio pagar por lo menos el 25% del total de acciones que cada uno tiene. Si yo voy a tener 1 millón de quetzales en acciones, significa que yo debo de pagar el 25% de cada acción que yo vaya a comprar. ¿Sí? Podríamos decir que yo tendría que dar el 25% de ese millón para entonces denominar el capital pagado. Sí, entonces ahí se divide el capital. Autorizado, suscrito, pagado, pero no lo voy a hacer bolas en este momento. Simplemente, por el ejemplo que le quiero decir, compañera, es que la ley establece que en las sociedades capitalistas, el capital, obviamente, va a ser representado a través de títulos, valores denominados acciones. En este caso, la primera sociedad que vamos a empezar a analizar es la sociedad colectiva. Es una sociedad eminentemente personalista. No se puede suscribir acciones. La ley le prohíbe a las sociedades eminentemente personalistas poder operar a través de títulos valor denominados acciones. ¿Sí? Por eso le decía yo en la clase pasada, cuando se le venga a la mente que estamos hablando de una sociedad capitalista, solo menciona usted que es capital, relaciónela con la acción. Si es eminentemente personalista, relaciónela mentalmente con simplemente que no van a haber acciones, solo va a haber formas de aporte de capital. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Lick, aquí estamos. Sí, gracias. Bueno, entonces, la primera sociedad que aparece es la sociedad colectiva. Alguien que me diga qué leyó de esta sociedad y cuáles son las dudas que tiene en cuanto a esta sociedad. Nadie leyó nada, compañero Sara, por favor. El capital dice que se divide en aportaciones. Gracias, compañera. Tiene responsabilidad ilimitada. Ilimitada. Ajá. ¿Qué más? Licenciado, yo no muy entendí donde dice el artículo 62, donde dice nombre de la razón social, donde dice la persona que no siendo socio permita que figure su nombre en la razón social, queda sujeta a las mismas obligaciones y responsabilidades de los socios. O sea, quiere decir que puede ser, que puede aparecer mi nombre en la sociedad, pero no, o sea, no soy ajeno a la junta directiva, se podría decir así, no muy lo entendí ahí, licenciado, disculpe.
Sí, claro, excelente. ¿Se recuerdan que esta es otra observación que se las hice en algún momento? Las sociedades personalistas se van a identificar con razón social, mientras que las sociedades capitalistas se van a identificar con denominación social. Solo es cuestión del nombre. Razón social si es personalista, denominación social si es capitalista. Si es capitalista. Bueno, el tema acá, compañero, es que figúrese usted que hay 5 personas, porque en esta sociedad, por ejemplo, vamos a empezar desde el principio. Sociedad colectiva, establece la ley, es la que existe bajo una razón social. ¿Cuál es el requisito de personas para establecer una sociedad colectiva? Uy, compañeros. Me preocupan sobremanera. ¿Cuántas personas se necesitan para constituir una sociedad? No mayor de 20. Uy, compañero. De 2 en adelante. 2 o más En la- personas, licenciado. 2 o En más la socios. colectiva. Dos o más. ¿Y el artículo 59 establece que 2 o más, o de dónde se sacaron ustedes que 2 o más? Compañeros, tienen que hacerles pruebas cortas más seguido, fíjense, para que lean la ley. Dicta la definición de sociedades. Correcto, compañero. ¿Qué artículo? Aquí eso ya tiene que estar fluido, eso es básico, ¿verdad, compañera? A ver qué artículo se le viene a la mente. Licenciado, es en base al artículo 195. Cuando hablamos de que 2 o más personas hacen una sociedad, ¿por qué relacionaste el 195 en el segundo? Licenciado, será en el artículo 1728 del Código Civil. Sí, compañera, y por favor ya no ponga el será, quítele el prefijo. Así con seguridad, establezcame, sí, licenciado, el 1728. Entonces, si se da cuenta usted, el artículo 50, el que estamos leyendo ahorita, no establece claramente cuántas personas, pero se sobreentiende que usted ya lo vio en civil y ahorita solo va a aplicar el conocimiento civil a lo que el derecho mercantil establece. Bueno, entonces establece, ¿qué más dice ese artículo? Artículo 1728. La sociedad es un contrato por el que 2 o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Muy bien, entonces regresemos al artículo que nos habla sobre la sociedad colectiva, por favor. Leo el artículo 59, licenciado, no entendí. Sí, por favor. Muy bien, sociedad colectiva, artículo 59. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Bueno, entonces, no sé si les hice la observación que le hagan la anotación ahí a su artículo 59 la vez pasada, que le coloquen sociedad colectiva igual, sociedad personalista y
sociedad no accionada. Tiene estas dos características. Es eminentemente personalista y es no accionada. ¿Sí? ¿Dónde vemos nosotros la naturaleza por la cual decimos que es personalista? Porque se identifica con una razón social y lo establece ahí. Subraye eso en su... Si yo le coloco en el examen por quererlo inducir a error, la sociedad colectiva se identifica con denominación social, usted me pone que sí, una gran X se ganó, ¿verdad? Es razón social. Y lo otro que debemos de subrayar de este artículo es que los socios responden ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. ¿Sí? Esas dos frases, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Lick, disculpe, ¿y qué significa subsidiario acá? O sea, sí se entiende bien ilimitado y solidariamente, pero la primera palabra subsidiario, ¿qué significa? Ustedes recuerdan que cuando hablábamos, hay un artículo en el Código Civil que establece también justamente esta palabra. Indica que todos los socios en la sociedad van a responder de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Significa que los socios van a responder con todo lo que tengan ellos de forma personal y además con lo que ellos aportaron a la sociedad. Por eso es subsidiario. Con lo que yo aporté, más con lo que yo tengo como persona. Ok, Lick, gracias. Entonces, y aquí es solidario, ¿verdad? Ustedes porque no pueden decir, mire, solo vamos a quitarle los bienes a Juanito y a Luis, no, ¿verdad? Aquí si dos socios establecieron la sociedad colectiva, hay que irse tras los bienes de todos los socios. Por eso es que yo les decía a ustedes cuando estamos estudiando el derecho mercantil y es de importancia saberlo para que usted sepa qué clase de sociedad es la que usted quiere, si va a responder o no con sus bienes, porque si usted da una mala asesoría, después se van a ir detrás de los bienes de sus clientes y al que van a querer colgar es al abogado, ¿verdad? Usted, por haber hecho un tipo de sociedad el cual no era el que le convenía a su cliente, ¿sí? Bueno, entonces tenemos en el artículo 60 la limitación de las responsabilidades. En toda escritura pública, yo subrayaría acá lo que establece de la estipulación de la escritura pública. Esto es algo similar como al pacto leonino, ¿verdad? Ustedes que no se puede pactar de que solo le van a dar ganancias o pérdidas a uno de los socios, al igual acá. No pueden establecer, aun cuando la escritura constitutiva lo establezca, que solo, si hay 10 socios, pero que solo 5 socios quieran tener responsabilidad ilimitada y los otros 5 socios no, eso no se va a poder. ¿Verdad? Porque aquí la responsabilidad es totalmente subsidiaria, ilimitada y solidaria de los socios. Bueno, ahora vamos a resolver la pregunta que decía el compañero. En cuanto a la razón social, obviamente si establecemos acá, la razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de 2 o más de ellos. ¿Dónde vemos esta figura muy famosa? ¿Verdad? ¿Han escuchado ustedes de firmas de auditores famosos, de abogados famosos? Ahora en día se tiende a utilizar la siguiente frase, ¿verdad? Podría ser Paniagua y Asociados, en vez de decir Paniagua y Paredes, sociedad colectiva, por ejemplo. Entonces, así es como se forma la razón social en una sociedad colectiva, con el nombre o el apellido de uno o más socios. Sí, entonces, si usted quiere tener una sociedad colectiva, va a saber, yo se lo dije la vez pasada, la sociedad colectiva es eminentemente utilizada para, más que todo, firmas
de abogados, porque la verdad que aquí usted casi no va a aportar capital o no va a tener mucho aporte de bienes, por así decirlo. Simplemente usted va a trabajar y con su trabajo usted, de la ganancia de su trabajo como abogado, como ingeniero, como arquitecto, como auditor, entonces usted va a aportarle a la sociedad lo que convinieron para que su capital crezca, ¿sí? Y aquí tenemos una pregunta que nos hacía el compañero. ¿Qué pasa con estas personas que permiten que su nombre figure dentro de la sociedad? Lamentablemente, la ley establece que eh, se les tiene que perseguir legalmente por haber permitido, ¿verdad? Son sistemas que nuestra ley deja como al vacío, ¿saben por qué? Porque cuando se hacen las publicaciones en el diario oficial, usted no está pendiente, compañero, ni yo, de qué se está circulando en el diario oficial, mucho menos de lo que se circula en la página del registro mercantil todos los días. O alguno de ustedes está pendiente, voy a ver si no está mi nombre en alguna sociedad, ¿verdad? Creo que nadie hacemos eso. Entonces, pudiera darse el tema de que utilicen nuestro nombre o utilicen su apellido, compañero y compañeras, para poder constituir una sociedad. Además, hay homónimos también, ¿verdad? Usted, no solo yo soy apellido Paniagua. Dentro de la clase hay compañeras o compañeros también con este apellido y así con cada uno de los apellidos de ustedes. Entonces, el tema es de simplemente cuidarse que no sean ustedes los afectados en cuanto a lo que cualquier sociedad o cualquier persona esté haciendo, si usted tiene una similitud de apellidos o nombres, ¿verdad? Porque solo para aclararle al compañero, no es que su nombre completo salga, ¿verdad? En las sociedades colectivas normalmente se hacen saber con el apellido de los socios. Orozco y tal y asociados, ¿verdad? Orozco y tal es sociedad colectiva. A ver, compañero, Ronald. Licenciado, entonces solo para simplificarlo de esta manera, yo lo puedo entender, por ejemplo, si yo organizo o creo una sociedad colectiva en el cual solo somos dos socios y nosotros ya queremos colocarle la razón social, sería, por ejemplo, yo soy apellido Pineda y de repente el otro socio es Pérez, podría quedar de esta manera, Pineda y Pérez sucesores, según lo que dice el artículo en su último párrafo, o cómo sería el nombre de la razón social. Espérame, que ahí ya se me metió a los sucesores. Simplemente el nombre el de su razón social es Pineda y Pérez y el agregado que la ley le obliga a ponerle es sociedad colectiva, que se puede agregar sociedad en C, nada más, ¿sí? Y sí a ese C. La última frase del artículo 61 lo establece. Entonces usted es Pineda y el otro apellido y CIA S.C. Es correcto, Sergio. En el artículo 61. Así se forma la razón social. Ahora usted ya me está hablando de los sucesores. ¿Qué pasa con los sucesores? Es que miren, pues el derecho mercantil también, recuérdense que deviene del derecho civil. Y en derecho civil tenemos la figura de la sucesión hereditaria y se puede heredar por estirpe, por cabeza y todo lo demás que ustedes ya vieron allá en el derecho civil. En el derecho mercantil, este artículo 62 nos establece que si los herederos, porque la sociedad puede subsistir si así se desea, con uno de los socios, ¿verdad? La sociedad pudiera subsistir y se le agrega entonces la frase que podría agregarse sux, que está en el segundo párrafo del artículo 62. Porque usted le va a dar continuidad a lo que sus padres o sus familias o los fundadores de esa sociedad dieron inicio, ¿verdad? Si usted lo quiere conservar, entonces va a agregarle sucesores. ¿Sí?
Gracias, licenciado. Mire, para mí, Chile Monroy es una sociedad colectiva, compañeros. Para mí, ¿verdad? Porque, ¿por qué les digo yo, supongo esto? Porque se habla de lo que tiene que ver con las, ¿cómo se le llama? Con nuestra profesión, definitivamente, ¿verdad? Porque puede que, creo que uno de ellos es auditor, creo que el otro es abogado. Entonces hay una mezcla muy interesante entre estas dos materias porque pueden blindar al cliente de una manera correcta, ¿verdad? En el tema tributario, legal y en el tema de impuestos, que es tan importante. Si no, miren la SAT lo que hace después, ¿verdad? Entonces, para mí, esa clase de sociedad podría ser en una sociedad colectiva. ¿Por qué? Porque la ley no le obliga a usted que ponga tantos, que no divida su capital en ciertos aspectos, ¿verdad? Usted puede aportar bienes, por ejemplo, uno de ellos pudo que haya aportado todo lo que tenga que ver con bienes y el otro, pues, dinero, ¿verdad? Usted podría ser. Entonces habría que ver la mezcla de los capitales, de cómo está conformado el capital para determinar qué clase de sociedad es, ¿sí? Y yo más adelante les voy a dar unos ejemplos para que ustedes los analicen, ya cuando veamos esto, para que ustedes saquen su conclusión y determinen, atendiendo a la forma en la que se está representando el capital, qué clase de sociedad es la que se constituyó, ¿verdad? Pero ahorita solo sería de decirlo así, nada más, no sé el objeto constitutivo o no tengo a la vista la escritura constitutiva para determinar que, o puede que sea una sociedad anónima, ¿verdad usted? Aunque lo dudo porque solo, ¿cuál es el nombre correcto si usted lo sabe, compañera? Monroy y Asociados. Solo así es, ¿verdad? Monroy y Asociados. Bueno, para mí sería una sociedad colectiva, ¿verdad? Porque la ley obliga que si es anónima, usted le tiene que agregar la S.A al final. Sí, fíjese, licenciado, que ahorita estaba viendo y nosotros, bueno, donde yo trabajaba sí se conocían, ¿verdad? Chile Monroy Asociados y nada más. Pero ahorita que ya me metí a su página y es Chile Monroy Asociados SC. Ah, ya vio. Sí, ahorita busqué. Es que suena lógico. Suena lógico que cuando se trata de profesiones liberales, es una sociedad colectiva, porque estamos hablando de la persona, no estamos hablando de dinero, ¿verdad? Sí, gracias compañera por la aclaración. Bueno, vamos rápido porque se nos va el tiempo. El artículo 63 nos establece que el órgano de administración, a falta del pacto que indique que uno de los socios es administrador, ojo, subrayen esto último, lo serán todos. Si en la escritura constitutiva no se estableció quiénes son, aquí hay una variante y dice que pueden ser todos. Todos, imagínense, todos van a ser administradores. Qué relajo, ¿verdad usted? Artículo 64 es el órgano de fiscalización, la vigilancia. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Imagínense esto. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa, o sea, ¿a quién le va a costar? Al que va a ser de vigilancia, ¿verdad usted? Controle los actos de los administradores. Imagínense, aquí no hay un orden específico en cuanto a la constitución del órgano de fiscalización. Simplemente los que no quisieron ser administradores pueden nombrar a alguien y que éste sea el responsable. Así de sencillo. Bueno, y el artículo 65 que ya nos habla de las resoluciones en Junta General. Lo que deben de subrayar en este artículo es la frase que dice: la convocatoria podrá hacerse por simple citación
personal escrita. Ahora lo que sigue, si subrayenlo por favor, hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. ¿Cuál es el plazo para convocar a Asamblea General en una sociedad colectiva? Es haber enviado la solicitud o invitación con 48 horas de anticipación. Bueno, el 66 está fácil de interpretar porque es la Junta Totalitaria. Y establecíamos cuando hablábamos de la Junta Totalitaria que se da cuando de manera casual todos los socios se reúnen en un solo lado y dicen, ay, miren ustedes, estamos completos, ¿por qué no celebramos una asamblea o una junta general? Y todos están de acuerdo, entonces ahí se da la Junta Totalitaria. Ojo con esto, ¿verdad, compañeros? ¿Cuál es lo que debemos de subrayar del artículo 66? La frase que establece, sin necesidad de previa convocatoria. Se reunieron sin necesidad de previa convocatoria. Entonces, no es una junta general, sino va a ser una junta totalitaria. ¿Se dan cuenta cómo cambia solo el nombre, verdad? Al final de cuentas, es la reunión de todos los socios, pero si se les convocó con 48 horas de anticipación, va a ser junta general. Si todos se reunieron de manera espontánea y deciden celebrar una asamblea, entonces se va a llamar junta totalitaria. Y así se tiene que hacer constar en el acta notarial. Bueno, artículo 67. Los socios, salvo disposición contraria a la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Entonces, subrayen la frase que dice que se pueden hacer representar. ¿Qué instrumento necesitamos para delegar la representación? Un mandato. Un mandato. Ok, la siguiente frase del mismo artículo 67 nos da la respuesta. Mandato o carta poder. Aquí hay dos cuestiones. Mandato o carta poder. Y ojo, apunte esto, compañeros. Si yo le digo en el examen, por quererlo inducir a error, establezca si es cierto o no que en la sociedad colectiva se debe de dar la junta o asamblea extraordinaria. ¿Existe en la sociedad colectiva, sí o no? No, no existe, compañeros. No lo piensen mucho. No existe. Yo no hay un artículo que dice que se va a convocar a junta extraordinaria. No, entonces, ojo, ¿verdad? En esta clase de sociedades colectivas no se da la famosa figura de junta extraordinaria o asamblea extraordinaria. Aquí solo tenemos asamblea general, perdón, junta general y la junta totalitaria. ¿Sí? Ojo con eso porque si no tenemos bien las figuritas. Muy bien, ¿entendimos lo que es la sociedad colectiva? Silic. Gracias, gracias. Muchas gracias, compañera. Entonces, se dan cuenta cómo ya teniendo la teoría general de las sociedades es más fácil ir yendo con la comprensión de cada una de ellas. Entonces, yo lo resaltaría, lo que puedo darles como resumen de la sociedad colectiva, que es una sociedad eminentemente personalista. Hay un desorden porque no se logra determinar con claridad los órganos de administración ni el órgano de fiscalización. Además de esto, los socios pueden delegar su representación, pero también tienen la responsabilidad ilimitada, o sea, los socios van a responder con todos sus bienes. Entonces, me preguntan a mí, licenciado, ¿quiere poner una firma de abogado? Sí, me encantaría. ¿La quiere colocar en sociedad colectiva? No, gracias, ¿verdad? Porque yo no quiero que mis bienes entren en juego por las responsabilidades de la sociedad. Y para eso vamos a ver la famosa sociedad anónima en su momento. Pero a lo personal, yo no lo haría. No sé si usted le recomendaría a sus amigos o a usted mismo o a uno de sus familiares colocar o instituir una sociedad colectiva. Yo no lo haría.
Bueno, pero eso ya es cuestión personal, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de la sociedad colectiva, compañero? ¿Le encontraron ustedes alguna ventaja? Cuéntenme. Leí que en el libro estaba leyendo esa parte y ahí, pues ahí hay varias opciones. Una de ellas es que la organización es fácil y económica, ¿verdad? Correcto. Tiene una administración flexible. A ver, compañera, por qué esa primera frase, que la administración es fácil y económica? A ver, eso no se complican para dar usted. Podría ser... Ya lo leímos. Porque aquí todos los socios pueden ser administradores, entonces usted no necesita contratar a alguien por esa sencilla razón, ¿verdad? O sea, ellos mismos pueden hacer su proceso de inscripción. Okay. Que eso les podría facilitar en caso de Chile y Monroy, buenísimo, porque uno es auditor, entonces él mismo puede darse cuenta del estatus patrimonial de la sociedad y decirle al otro socio, mira, ¿vamos bien o vamos mal? Ok, gracias. Ok, ¿cuál otra cuestión pudieron observar de esta sociedad? Y se dan cuenta que esto que estamos hablando ya no lo dice la ley, sino que nos vamos o nos auxiliamos en el libro y hacemos la conjetura de lo que la doctrina nos establece en relación a esta sociedad específicamente. ¿Alguien encontró alguna desventaja o de las que leyeron en el libro que quiera que hablemos de alguna desventaja de esta sociedad? Creo, licenciado, que la más notoria es la de la responsabilidad ilimitada, que es la que nadie quiere estar arriesgándose con su patrimonio personal. Sí, claro, definitivamente. Definitivamente. Y otra de las dificultades que yo veo sobre el entendido que solo sean dos socios y que uno de ellos decida separarse de la sociedad, ya le fregó el negocio al otro, ¿verdad usted? Porque no tiene más socios. Entonces, ¿qué le ordena la ley? Liquidar y disolver esa sociedad. Entonces, mientras todo vaya en orden o en armonía con su socio, qué bueno, si solo son dos. Aquí el ejemplo es que solo son dos. Pero se le va el socio o se le muere, chipilín, ¿verdad usted? Entonces, sí, esas son unas desventajas de la sociedad colectiva. Licenciado, una pregunta. ¿Qué manda? Según aquí dice que se puede formar de dos o más de ellos. ¿Qué pasa si hubieran tres y se va uno? Por ley también hay que disolver la sociedad, ¿o todavía No, se queda? compañera. No, ahí sí no, ¿verdad? Porque no hace mayoría. Ah, ok. Porque ahí los dos socios que quedan pueden hacer el juego de aumentar o disminuir el capital. Pero en la colectiva tiene esa ventaja que no necesita capital, entonces no le afecta, ¿verdad? Le afecta si solo son dos. Ahí, gracias por hacernos esa observación porque ahí encontramos una ventaja, ¿verdad? Son 5 y se nos van 2, qué alegre, váyanse. Nos quedamos 3 que podemos seguir siendo los dueños y señores de la sociedad. Pero ahí sí se tendría que liquidar la parte de ellos, va, y quedarse solo con los tres. No, compañera, porque esta, como le repito, esta es personalista, no es capitalista, ¿verdad? Entonces aquí no le va a afectar porque no se trata de cuánto se puso a girar en capital, sino cuántas personas hay. Si son 5 y se le mueren 3, ahí, bueno, todavía subsisten 2, ¿verdad? Muchas gracias. No, yo creería más que todo el ejemplo de 2. Solo tomemos el ejemplo de 2 porque en realidad es personalista. Bueno, ¿cómo la vamos a definir? Si yo les pido una definición, vamos a hacer una mezcla de lo que está... Aquí es donde ya entra en juego todo el conocimiento que hemos visto. Artículo 59. Yo le agregaría a este artículo 59 es
Una sociedad mercantil de tipo personalista es una sociedad mercantil de tipo personalista que se identifica con una razón social, y así hacemos el juego de lo que establece el artículo 61, en la que los socios por las obligaciones responden de forma ilimitada, subsidiaria y solidariamente ante la sociedad. Entonces ahí hace usted su mezcla en los artículos 59 y 61 del Código de Comercio. El orden no le altera el producto, toda vez que usted establezca los elementos, ahí estamos bien. ¿Sí? Licenciado, ¿Qué manda? una consulta. Usted hacía referencia en el artículo 59, indicó que también iba concatenado con el artículo 61 o 69, perdón, es que no lo escuché. Con el 61. Esto ya es para que usted arme su definición personal, ¿verdad? Entonces, yo solo le di un pequeño encabezado. Es una sociedad de tipo personalista y ya usted hace el juego, ya puede que empiece en la cual, si nos vamos al artículo 59, diría, es una sociedad de tipo personalista en la cual los socios, se identifica con una razón social y los socios responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente responsable de las obligaciones de la sociedad. Creo que todo lo tiene el 59. Muy amable, Eli. Lo que pasa es de que estaba realizando mi esquema, como lo había indicado a un inicio, entonces se me fue el artículo. Muy amable. Con gusto. Bueno, compañeros, entonces ahora pasemos a la famosa. Yo quería que viéramos 3 sociedades hoy, pero no creo que vaya a ser posible. Yo disculpe con una pregunta. Cuando usted decía que eran 2 socios y uno muere, en ese caso no se podría dejar en la escritura como sucesores, como usted decía que se abrevia como SUCS. Compañero, yo creería que esa frase la vamos a utilizar si los socios son familia, ¿verdad usted? Porque no creo que cuando sean socios totalmente diferentes uno vaya a querer que prevalezca el apellido del otro, pues, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile Monroy, ahí están los dos. Chile Monroy, están ambos apellidos. Pero si solo estuviera, por ejemplo, Chile y asociados, sociedad colectiva, por ejemplo, entonces ahí sí creería que podría entrar en un conflicto de intereses los familiares del que falleciera, por ejemplo, porque solo subsistiría el apellido del que falleció. Entonces, normalmente esta frase se utiliza en empresas que son eminentemente familiares o ponen el capital parientes, ¿verdad? Que han creído en este salió bueno para la empresa, sigamos aportando a él, ayudémoslo con capital y de ser familia pasan a ser socios. Y ha sido una sociedad que va de generación en generación. Entonces, por más que fallezca alguien, permanece el apellido de los socios fundadores, que para mi criterio tendrían que ser familia nuevamente. Solo lo digo en materia de respetar el legado familiar, por así decirlo. Pero si usted ya mezcla 2, 3, 5 más, no creo que van a querer que sea solo uno, pues es natural, ¿verdad? ¿Listos, compañeros? Entramos a la otra sociedad. Ahí se recuerdan de las características que estamos viendo, porque si no las están anotando, después, a golpe dado, no hay quite. Entonces vamos ahora con la sociedad en comandita simple. Y háganle ahí la anotación en el artículo 68. Es una sociedad personalista y es una sociedad no accionada, al igual que la colectiva. Sociedad personalista y sociedad no accionada. Entonces, si ya traemos el mensaje o la información de la primera colectiva, cuando nos referimos a no accionada, es porque su capital no va a poder ser representado en aportaciones. Acciones.
Títulos, valores. Títulos, valores denominados acciones. Vamos a decirle nombre y apellido a eso. Valores denominados acciones, ¿verdad? Listo. Bueno, aquí yo les decía en la presentación anterior que esta es una sociedad de tipo mixta, porque esta sí tiene tipos de socios. A ver, compañeros, apague, Paulita, háganme el favor de apagar su micrófono. Gracias, gracias, compañera. Aquí subrayen esto, por favor. Socios comanditados, socios comanditarios, comanditarios, ¿sí? Entonces, subrayen con un color estas dos palabras y luego lo que sigue de cada frase. Comanditados, establece la ley, responden subsidiaria e ilimitada y solidaria de las obligaciones. Subrayen esas palabras. Comanditados, que terminan dos, ellos van a responder de forma ilimitada. O hágale una observación abajo ahí en donde tenga espacio en su código. Socios comanditados responden de forma ilimitada. Socios comanditarios con R y O tienen responsabilidad limitada ante las responsabilidades solamente en cuanto al monto de aportación que ellos dieron, ¿sí? Entonces aquí, según la clase pasada, vimos clasificación del capital y también vimos la clasificación en cuanto a la responsabilidad. ¿Sí? Aquí es una mezcla, porque los comanditarios van a responder ilimitada y los comanditados de forma limitada. Solo ojo, porque en el examen yo se los puedo cruzar y hacerlos entender de que los comanditados son los que tienen responsabilidad ilimitada y no es así. Entonces, es de que usted estudie o subraye bien la palabra comanditados y comanditarios. ¿Por qué decimos que no puede ser representado su capital en títulos, valores denominados acciones? El siguiente párrafo nos lo establece en el artículo 68. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones. Entonces, póngale ahí, las aportaciones no, subraye eso nada más, pueden ser representadas por títulos o acciones. Sí. Entonces, sí decíamos que la razón social de la sociedad colectiva se forma con el apellido de uno o más socios y al final la leyenda S en C, sociedad sociedad colectiva. Sí, perdón, es CIA S.C, esa es la colectiva. Tenemos en el 69, en el artículo 69 del Código de Comercio, la razón social para la sociedad en comandita simple. Al igual se forma con los nombres o apellidos de los socios y la frase agregada de la compañía ICIA S en C, sociedad en comandita. Sí, igual cualquier persona que deje que su nombre forme parte de la sociedad en comandita simple va a responder de forma ilimitada con sus bienes por la responsabilidad de la sociedad. Eso lo establece el artículo 70. Ahora, escuchen lo que establece el artículo 71. El capital de la sociedad, se dan cuenta que la colectiva no nos hablaba de capital, pero aquí sí nos establece capital. Aquí nos establece que el capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse. Entonces, subrayen esa frase, debe ser aportado íntegramente al constituirse. Y ojo, ¿quiénes son los que tienen que aportar? Ahí nos sigue ese artículo, por uno o más socios comanditarios, subraye socios comanditarios. O por estos y por socios comanditados. Bueno, entonces, compañeros, en la sociedad en comandita simple, como aquí sí hay capital, ¿verdad? Aquí sí se establece entonces que usted va a tener
parte del capital a través de títulos valores y otros socios que puede que no den títulos valores, sino que simplemente den aportes que pueden ser no dinerarios o bienes y servicios, ¿verdad? Que es otra modalidad del socio industrial. Entonces, en esta clase de sociedad sí es obligatorio que se establezca un capital mínimo para la constitución de esa sociedad. Y aquí, como la sociedad anónima, la sociedad tipo, usted tiene que tener el conocimiento de la sociedad anónima para saber que las acciones usted las va a dividir en ese capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, que ya más o menos Irma nos tiene ahí. Gracias. Sí. Entonces, cuando hablamos de la sociedad en comandita, sí vamos a hablar de acciones, ¿verdad? Perdón, no. Solo vamos a hablar de aportes del capital, perdón. Aportes, no acciones. Entonces, cuando usted constituya una sociedad en comandita simple, usted va a tener que haber pagado la totalidad del capital que usted dice que va a constituir. Si la va a constituir con 5,000 quetzales, pues con 5,000 quetzales usted la va a constituir. Y esos 5,000 debe agregar la boleta de depósito a la sociedad para que el registro pueda avalar, el registro mercantil pueda avalar que en realidad usted está registrando una sociedad. A ver, Tairin. Hola, Lick, buenas noches. Lick, me surgió una duda ahorita. Como entre esposos no hay deuda, pero sí entre esposos pueden ser socios. Claro. Pero sí puede haber una deuda y es que acuérdense que en lo civil dice que entre esposos no hay deuda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si se viene a la quiebra la empresa y un socio, o sea, un esposo le debe al otro? Mire, qué interesante, compañera, porque aquí vamos a hacer la analogía, ¿verdad? Va a depender el tipo de sociedad y usted puede, recuérdense que hay una figura que se llama quiebra fraudulenta, ¿verdad? Puede que uno de los dos socios haya dado lugar a la quiebra de la sociedad o de la empresa, entonces ahí sí, por mucho que sea su pareja, su esposo, su esposa, usted va a tener que accionar porque tampoco va a perder el capital, ¿verdad? Aquí es un tema puramente de educación financiera, porque a veces, no solo la mujer, a veces es el hombre, el que piensa que como la empresa está generando plata, bueno, ya puedo irme de viaje, puedo comer rico, puedo comprarme ropa de marca, etcétera, y se gastan el capital de trabajo en esas boberías, ¿verdad? Entonces, puede que todas esas acciones lleven a la quiebra a la sociedad y eso podría ser imputado a la otra persona. Entonces, yo le diría, sí se puede en el derecho mercantil ser socio, pero la experiencia ha determinado que a veces ni la misma familia ayuda a usted. Entonces, si a veces ni siquiera los socios externos ayudan, ¿verdad? Entonces, imagínense qué le pudiera pasar. Hay casos que sí, ¿verdad? Usted, porque no todo es malo tampoco. Hay casos que sí, y hay familias muy entregadas y dispuestas a darlo todo por la sociedad, entonces ahí no hay ningún problema. Pero habría que ver, respondiendo a su pregunta, habría que ver si fue una quiebra producida por una falta de administración correcta o en realidad la empresa pues tuvo pérdida, ¿verdad? Tanta pérdida que en realidad llegó a la disolución y la liquidación de la misma. Recuérdense que ahorita en pandemia muchas empresas se fueron a la quiebra, lamentablemente, y otras florecieron, ¿verdad? Los nuevos emprendimientos florecieron. El derecho mercantil, yo diría, tiene esa peculiaridad que a mí me gusta, que es muy adaptable, muy innovador. Sí, claro que sí pueden ser socios. Sí, compañero. La ley determina que siempre y cuando no se comprometan los bienes de la familia, ¿verdad? Entonces, si usted quiere asesorar bien a una pareja de novios o esposos,
Entonces, usted tendría que decirles, bueno, ¿tienen bienes? Sí, licenciado, tengo 5 casas, carros, sueldos, puntos, va. Entonces usted le dice, bueno, hágame favor, constituya un patrimonio familiar que va a ser específico para su familia. Y eso no me lo va a tocar. El día que ustedes lleguen a la quiebra, eso no les va a afectar porque van a tener esos bienes resguardados para sus hijos. Ustedes pueden jugar con lo que les queda para ganar o perder, pero el patrimonio familiar es inviolable. Y todo civilista debería saber que el patrimonio familiar es intocable. ¿Sí? Bueno. Gracias, Lee. Ok, entonces regresamos. Vamos al artículo 71. Entonces dijimos que el capital debe ser pagado. ¿Cuánto? Su totalidad al momento de constituirse. Ahora sí, en el artículo 72, órgano de administración, colóquele ahí, el mismo artículo ya le dice administración, pero a veces uno le coloca el título, órgano de administración. ¿Quiénes son los administradores? Establece la ley los socios comanditados. Y ellos son los que van a tener la representación legal. 2 palabras que usted debe subrayar de ese artículo. Los comanditados van a ser los que van a tener la administración de la sociedad y los que van a tener la representación legal. Y ahora les digo, les pregunto, ¿quiénes son los socios comanditados? Son los que responden de manera subsidiaria e ilimitadamente. Son los que tienen responsabilidad ilimitada, ¿verdad? Usted. Entonces, aquí no es cuánto dio el comanditado ni el comanditario, sino que es atendiendo a la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Si alguien no tiene mucho que perder, pues que sea socio comanditado, ¿verdad usted? Ahora, si alguien tiene mucho que perder, mándelo a la otra figura que es comanditario, para que solo responda con lo que aporta al capital, y ahí se queda. ¿Sí? Le digo una pregunta. Dígame. Aquí, por ejemplo, pueden haber de las 2 clases de socio, entonces, comanditados y comanditarios. Sí, en estas sociedades se da esa mezcla. Ah, ok. Correcto. Solo Sí. para ver si entendí bien, el comanditario es el que va a responder limitadamente. Es correcto. Y sí. el comanditado es el que va a responder ilimitadamente. Sí. Para mí esas son palabras, frases que usted debe subrayar en su artículo 68. Comanditado responde ilimitada. Comanditario responde limitadamente. Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces vámonos a lo que es, que el artículo 73 nos dice claramente que los comanditarios no pueden administrar jamás la sociedad. Y ¿dónde encontramos el órgano de fiscalización en esta clase de sociedad? La encontramos en el artículo 74, en el numeral 2. Ahí encontramos al famoso órgano de fiscalización de manera vaga porque no establece claramente la ley en cuanto a la denominación o nombramiento del órgano de fiscalización. Porque si ustedes leen el epígrafe del artículo 74 y dice que no son actos de administración y menciona actos que tienen que ver con órgano de fiscalización en el numeral 2, ¿verdad? Entonces yo solo salvaría el numeral 2 para determinar al órgano de fiscalización ahí. El artículo 75 nos dice cuándo se va a sustituir a uno de los administradores, que tiene que ser un comanditado. En caso del fallecimiento, establece un plazo que no puede ser mayor de 1 mes para haber sustituido a este y reponer al administrador o nombrar a un nuevo administrador. Vamos a ver. Así rapidito, hagan una anotación por favor en el artículo 77. Es aplicable y establece acá en las sociedades en comandita simple lo dispuesto en los artículos 65, 66, 67, 81 y 83 de este código. ¿Qué establecen esos artículos? Hágale la anotación. Limitación de responsabilidad, artículo 60.
Administración a falta de pacto, artículo 63. La representación de socios, el aporte íntegro de capital y derechos de vigilancia. Disculpe, licenciado, ¿podría repetir los artículos que mencionó, por favor? Esos están ahí en su artículo 77, compañero. Yo solamente les estoy desarrollando lo que dicen esos otros artículos, ¿verdad? La limitación de responsabilidades la encuentran en el artículo 60. La administración a falta de pacto en el artículo 63. El 67, 81 y 83 establecen lo relativo a la representación de socios, al aporte íntegro del capital y a los derechos de vigilancia. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces así haciendo un repaso de la sociedad comandita simple. Bueno, es una sociedad que es personalista, que no es accionada, que tiene dos modalidades o formas de calidades de socios, los comanditarios y los comanditados. Los comanditarios son aquellos que responden de manera ilimitada, subsidiaria y colectivamente de las responsabilidades de la sociedad, mientras que los socios comanditados no van a responder más que con lo que ellos aportaron al capital. ¿Quiénes tienen la representación? Los socios comanditados. Los comanditarios pueden no por disposición de la ley. ¿Qué más podemos ver? ¿Dónde encontramos el órgano de administración acá en la sociedad en comandita simple? Numeral artículo 4. Ok, sí, ¿verdad? Que esta va a recaer únicamente sobre los socios comanditados y estos tienen por sí la representación legal de la sociedad en comandita simple. Entonces son aspectos que ya vamos viendo de la sociedad colectiva, ahora de la sociedad en comandita simple. Así que compañeros, espero que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Oigan, que descansen, sobre todo lean sus leyes, porque sin que ustedes lean, no les va a ir bien. Así que ánimo. Solo son Gracias, 300. licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Excelente cátedra. Gracias, buenas noches. Buenas noches.